Decreto Orientalium Ecclesiarum. Sobre las iglesias orientales católicas. Proemio. 1. La Iglesia Católica tiene en gran aprecio las instituciones, los ritos litúrgicos, las tradiciones eclesiásticas y la disciplina de la vida cristiana de las iglesias orientales. Pues en todas ellas, preclaras por su venerable antigüedad, brilla aquella tradición de los padres, que arranca desde los apóstoles, la cual constituye una parte de lo divinamente revelado y del patrimonio indiviso de la Iglesia universal. Teniendo, pues, a la vista la solicitud por las iglesias orientales, que son testigos vivientes de tal tradición, este santo y ecuménico sínodo, deseando que florezcan y desempeñen con renovado vigor apostólico la función que les ha sido designada, ha decretado establecer algunos principios, además de los que atañen a toda la Iglesia, remitiendo todo lo demás a la iniciativa de los sínodos orientales y a la misma sede apostólica. Las iglesias particulares o ritos. 2. La Santa Iglesia Católica, que es el cuerpo místico de Cristo, consta de fieles que se unen orgánicamente en el Espíritu Santo por la misma fe, por los mismos sacramentos y por el mismo gobierno. Estos fieles, reuniéndose en varias agrupaciones unidas a la jerarquía, constituyen las iglesias particulares o ritos. Entre estas iglesias y ritos vige una admirable comunión, de tal modo que su variedad en la Iglesia no solo no daña a su unidad, sino que más bien la explicita. Es deseo de la Iglesia Católica que las tradiciones de cada iglesia particular o rito se mantengan salvas e íntegras a las diferentes necesidades de tiempo y lugar. 3. Estas iglesias particulares, tanto de Oriente como de Occidente, aunque difieren algo entre sí por sus ritos, como suele decirse, a saber, por su liturgia, disciplina eclesiástica y patrimonio espiritual, sin embargo, están encomendadas por igual al gobierno pastoral del Romano Pontífice, que sucede por institución divina a San Pedro en el primado sobre la Iglesia universal. Estas iglesias particulares gozan, por tanto, de igual dignidad, de tal manera que ninguna de ellas aventaja a las demás por razón de su rito, y todas disfrutan de los mismos derechos y están sujetas a las mismas obligaciones, incluso en lo referente a la predicación del Evangelio por todo el mundo, CFMC 1615, bajo la dirección del Romano Pontífice. 4. Por consiguiente, debe procurarse la protección y el incremento de todas las iglesias particulares y, en consecuencia, establezcanse parroquias y jerarquías propias, allí donde lo requiera el bien espiritual de los fieles. Pero los jerarcas de las diversas iglesias particulares, que tienen jurisdicción en un mismo territorio procuren, mediante acuerdos adoptados en reuniones periódicas, favorecer la unidad de la acción y fomentar las obras comunes, mediante la unión de fuerzas, para promover más fácilmente el bien de la religión y salvaguardar más eficazmente la disciplina del clero. Todos los clérigos y seminaristas deben ser instruidos en los ritos y, sobre todo, en las normas prácticas referentes a los asuntos interrituales, es más, los mismos laicos, en la catequesis, deben ser informados sobre los ritos y sus normas. Por último, todos y cada uno de los católicos, así como los bautizados en cualquier iglesia o comunidad católica, conserven en todas partes su propio rito, y en cuanto sea posible, lo fomenten y observen con el mayor ahínco, salvo el derecho de recurrir en los casos peculiares de personas, comunidades o regiones a la sede apostólica, la cual, como árbitro supremo en las relaciones intereclesiales, proveerá con espíritu ecuménico a las necesidades, por sí misma o por otras autoridades, dándolas oportunas normas, decretos y rescriptos. La conservación del patrimonio espiritual de las iglesias orientales. 5. La historia, las tradiciones y muchísimas instituciones eclesiásticas atestiguan de modo preclaro cuán beneméritas son de la Iglesia universal las iglesias orientales. Por lo que el Santo Sínodo no solo mantiene este patrimonio eclesiástico y espiritual en su debida y justa estima, sino que también lo considera firmemente como patrimonio de la Iglesia universal de Cristo. Por ello, solemnemente declara que las iglesias de Oriente, como las de Occidente, gozan del derecho y deber de regirse según sus respectivas disciplinas peculiares, como lo exijan su venerable antigüedad, sean más congruentes con las costumbres de sus fieles y resulten más adecuadas para procurar el bien de las almas. 6. Sepan y tengan por seguro todos los orientales,
que pueden y deben conservar siempre sus legítimos ritos litúrgicos y su disciplina, y que no deben introducir cambios sino por razón de su propio y orgánico progreso. Todo esto, pues, ha de ser observado con la máxima fidelidad por los orientales, quienes deben adquirir un conocimiento cada vez mayor y una práctica cada vez más perfecta de estas cosas, y, si por circunstancias de tiempo o de personas se hubiesen indebidamente apartado de aquellas, procuren volver a las antiguas tradiciones. Aquellos, pues, que por razón del cargo o del ministerio apostólico tengan frecuente trato con las iglesias orientales o con sus fieles, sean adiestrados cuidadosamente en el conocimiento y práctica de los ritos, disciplina, doctrina, historia y carácter de los orientales según la importancia del oficio que desempeñan. Se recomienda encarecidamente a las órdenes religiosas y asociaciones de rito latino que trabajan en las regiones orientales o entre los fieles orientales que, para una mayor eficacia del apostolado, establezcan casas o también provincias de rito oriental, en la medida de lo posible. Los patriarcas orientales. 7. Desde los tiempos más remotos vige en la Iglesia la institución patriarcal, ya reconocida desde los primeros concilios ecuménicos. Con el nombre de patriarca oriental se designa el obispo a quien compete la jurisdicción sobre todos los obispos, sin exceptuar los metropolitanos, sobre el clero y el pueblo del propio territorio o rito, de acuerdo con las normas del derecho y sin perjuicio del primado del romano pontífice. Dondequiera que se constituya un jerarca de rito determinado, fuera de los límites del territorio patriarcal, permanece agregado a la jerarquía del patriarcado del mismo rito, según las normas del derecho. 8. Aunque cronológicamente unos sean posteriores a otros, los patriarcas de las iglesias orientales son todos iguales en la dignidad patriarcal, aunque se guarde entre ellos la precedencia de honor legítimamente establecida. 9. Según la antiquísima tradición de la Iglesia, los patriarcas de las iglesias orientales han de ser honrados de una manera especial, puesto que cada uno preside su patriarcado como padre y cabeza del mismo. Por eso, este Santo Sínodo establece que sus derechos y privilegios sean restaurados según las tradiciones antiguas de cada iglesia y los decretos de los concilios ecuménicos. Estos derechos y privilegios son los mismos que había en el tiempo de la unión entre Oriente y Occidente, aunque haya que adaptarlos de alguna manera a las condiciones actuales. Los patriarcas con sus sínodos constituyen la última apelación para cualquier clase de asuntos de su patriarcado, sin excluir el derecho de erigir nuevas diócesis y de nombrar obispos de su rito dentro de los límites de su territorio patriarcal, salvo el derecho inalienable del romano pontífice de intervenir en cada uno de los casos. 10. Lo que se dice de los patriarcas también vale, según las normas del derecho, para los arzobispos mayores que presiden una iglesia particular o rito. 11. Siendo la institución patriarcal una forma tradicional del gobierno entre las iglesias orientales, desea el Concilio Santo y Ecuménico que donde haga falta se erijan nuevos patriarcados, cuya constitución se reserva al Concilio Ecuménico o al Romano Pontífice. La disciplina de los sacramentos. 12. El Santo Concilio Ecuménico confirma y alaba la antigua disciplina sacramental que sigue aún en vigor en las iglesias orientales, así como cuanto se refiere a la celebración y administración de los sacramentos, y si el caso lo requiere, desea que se restaure esa vieja disciplina. 13. La disciplina referente al ministro de la confirmación, que rige entre los orientales desde los tiempos más antiguos, restáurese plenamente. Así, pues, los presbíteros pueden conferir este sacramento con tal que sea con crisma bendecido por el patriarca o un obispo. 14. Todos los presbíteros orientales pueden conferir válidamente el sacramento de la confirmación, junto o separado del bautismo, a todos los fieles de cualquier rito, incluso de rito latino, con tal que guarden, para su licitud, las normas del derecho general y particular. También los sacerdotes de rito latino que tengan la facultad para la administración de este sacramento pueden administrarlo igualmente a los fieles orientales de cualquier rito que sean, guardando para su licitud las normas del derecho general y particular. 15. Están obligados los fieles orientales a asistir a la divina liturgia los domingos y días de fiestas o según las prescripciones o costumbres del propio rito, a la celebración del oficio divino. Para que les sea más fácil esta obligación,
se establece como tiempo útil para cumplir con el precepto desde las vísperas del día anterior hasta el final del domingo o día festivo. Se les ruega encarecidamente a los fieles, que en estos días, y aún con más frecuencia e incluso a diario, reciban la Sagrada Eucaristía. 16. Siendo frecuente la mezcla de fieles de diversas iglesias particulares dentro de una misma región o territorio oriental, las licencias de los sacerdotes para confesar concedidas en forma ordinaria y sin restricciones por su correspondiente jerarca, se amplían a todo el territorio del que las concede, y también a los lugares y a los fieles de cualquier otro rito, dentro de ese mismo territorio a no ser que el jerarca del lugar exprese lo contrario en lo que respecta al lugar de su propio rito. 17. Para que la antigua disciplina del sacramento del orden esté de nuevo vigente en las iglesias orientales, desea este Santo Sínodo que se restaure la institución del diaconado como grado permanente donde haya caído en desuso. En cuanto al subdiaconado y a las órdenes menores, con sus respectivos derechos y obligaciones, provea la autoridad legislativa de cada iglesia particular. 18. Para evitar la invalidez de los matrimonios celebrados entre orientales católicos y no católicos bautizados, y para proteger la firmeza y santidad conyugal y la paz doméstica, establece el Santo Concilio que la forma canónica de la celebración de estos matrimonios les obligue solo para la licitud, y que baste para la validez la presencia del ministro sagrado, con tal que se guarden las otras normas requeridas por el derecho. El culto divino. 19. En cuanto a los días festivos comunes a todas las iglesias orientales, en adelante la creación de ellos, la traslación o supresión se reserva exclusivamente al concilio ecuménico o a la sede apostólica. La creación, traslación y supresión de fiestas en las iglesias particulares competirá, además de la sede apostólica, a los sínodos patriarcales o arzobispales, teniendo en cuenta la manera peculiar de ser de toda la región y de las otras iglesias particulares. 20. Mientras llega el deseado acuerdo de todos los cristianos de celebrar el mismo día la festividad de la Pascua, y para fomentar entre tanto esa unidad entre los cristianos de la misma región o país, se concede a los patriarcas o a las supremas autoridades locales la facultad de proceder unánimemente y de acuerdo con todos aquellos a quienes interesa celebrar la Pascua en un mismo domingo. 21. Los fieles que viven fuera de la región o territorio de su propio rito pueden atenerse plenamente, en cuanto a la ley de los tiempos sagrados, a la disciplina del lugar en donde viven. Las familias de rito mixto pueden guardar esta ley todo según un mismo y único rito. 22. Los clérigos y religiosos orientales reciten, según las normas y tradiciones de su propia disciplina, el oficio divino, tan estimado desde los tiempos más antiguos por todas las iglesias orientales. También los fieles, siguiendo los ejemplos de sus mayores, tomen parte devotamente y según sus posibilidades en el oficio divino. 23. Corresponde al patriarca con el sínodo, o a la suprema autoridad de cada iglesia con el consejo de los jerarcas, el derecho de determinar el uso de las lenguas en las sagradas acciones litúrgicas, y también el de aprobar las versiones de los textos en lengua vernácula, después de haber enviado copia de ello a la Santa Sede. Trato con los hermanos de las iglesias separadas. 24. Corresponde a las iglesias orientales en comunión con la sede apostólica romana, la especial misión de fomentar la unión de todos los cristianos, sobre todo de los orientales, según los principios acerca del ecumenismo, de este Santo Concilio, y lo harán primeramente con su oración, su ejemplaridad, la exacta fidelidad a las antiguas tradiciones orientales, un mutuo y mejor conocimiento, la colaboración y la fraterna estima de instituciones y mentalidades. 25. A los orientales separados que movidos por el Espíritu Santo vienen a la unidad católica, no se les exija más de lo que la simple profesión de la fe católica exige. Y como en ellos se ha conservado el sacerdocio válido, a los clérigos orientales que vienen a la unidad católica les es dado ejercer su orden, según las normas establecidas por la autoridad competente. 26. Está prohibida por ley divina la comunicación en las cosas sagradas que ofenda la unidad de la Iglesia o lleve al error formal o al peligro de errar en la fe, o sea ocasión de escándalo y de indiferentismo. Mas la práctica pastoral nos enseña, en lo que respecta a los orientales, que se pueden y se deben considerar las diversas circunstancias individuales en las que la unidad de la Iglesia no sufre detrimento,
Ni hay riesgo de peligro si el bien espiritual de las almas urge a esa comunión en las funciones sagradas. Así, pues, la Iglesia Católica, atendidas esas diversas circunstancias de tiempos, lugares y personas, usó y usa con frecuencia una manera de obrar más suave, ofreciendo a todos, medios de salvación y testimonio de caridad entre los cristianos mediante la participación en los sacramentos y en otras funciones y cosas sagradas. Considerando todo ello para que no seamos impedimento por excesiva severidad con aquellos a quienes está destinada la salvación, y para fomentar más y más la unión con las iglesias orientales separadas de nosotros, el Santo Concilio determina la siguiente manera de obrar. 27. Teniendo en cuenta los principios ya dichos, pueden administrarse los sacramentos de la penitencia, Eucaristía y unción de los enfermos a los orientales que de buena fe viven separados de la Iglesia Católica, con tal que los pidan espontáneamente y estén bien preparados. Más aún, pueden también los católicos pedir los sacramentos a ministros católicos, en las iglesias que tienen sacramentos válidos, siempre que lo aconseje la necesidad o un verdadero provecho espiritual y sea, física o moralmente, imposible acudir a un sacerdote católico. 28. Supuestos esos mismos principios, se permite la comunicación en las funciones, cosas y lugares sagrados entre los católicos y los hermanos separados orientales siempre que haya alguna causa justa. 29. Esta manera más suave la comunicación en las cosas sagradas con los hermanos de las iglesias orientales separadas se confía a la vigilancia y prudencia de los jerarcas de cada lugar para que deliberando entre ellos y si el caso lo requiere, oyendo también a los jerarcas de las iglesias separadas se encauce el diálogo entre los cristianos con preceptos y normas oportunas y eficaces. Conclusión. 30. El Santo Sínodo se alegra extraordinariamente de la fructuosa y activa colaboración entre las iglesias católicas de Oriente y Occidente, y al mismo tiempo declara que todas estas disposiciones jurídicas se establecen para las circunstancias actuales, hasta que la Iglesia Católica y las iglesias orientales separadas lleguen a la plenitud de la comunión. Entretanto, se ruega encarecidamente a todos los cristianos, orientales y occidentales, que eleven a Dios fervorosas y asiduas plegarias, más aún, que rueguen diariamente para que, con el auxilio de la Santísima Madre de Dios, todos sean una sola cosa. Pidan también al Espíritu Santo Paráclito a fin de que Él derrame plenitud de fortaleza y de consuelo en tantos cristianos, perseguidos y oprimidos, de cualquier iglesia que sean, que en medio del dolor y del sufrimiento valientemente confiesan el nombre de Cristo. Amémonos todos mutuamente con amor fraternal, honrándonos a porfía unos a otros. Rom 12:10. Todas y cada una de las cosas contenidas en este decreto han obtenido el beneplácito de los padres del Sacrosanto Concilio. Y nos, en virtud de la potestad apostólica, recibida de Cristo, juntamente con los venerables padres, las aprobamos, decretamos y establecemos en el Espíritu Santo, y mandemos que lo así decidido conciliarmente sea promulgado para gloria de Dios. Roma, en San Pedro, 21 de noviembre de 1964. Yo, Pablo, obispo de la Iglesia Católica.